Deseo con todo mi corazón que se encuentren muy bendecidos, muy revestidos de la palabra de Dios, esperando en esta hermosa tarde la palabra de Dios para llenarnos y revestirnos de su sagrada palabra, haciéndonos un bienestar para caminar agradables a Dios en la vida. Y vamos a dar inicio con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por toda tu fidelidad. ¿Cómo no darte gracias, Señor, por tantas bondades, por tantas cosas hermosas que nos permites disfrutar aún en medio de nuestras tormentas y problemas? Tú permaneces bueno y fiel y nunca nos abandonas. Nosotros somos los que abandonamos nuestra fe en momentos difíciles, pero tú permaneces fiel y siempre nos ayudas a salir adelante y nos recuerdas que nos amas tanto. Por eso tu palabra es fiel, Dios, y tenemos que abrazarla, comerla todos los días de nuestra vida para estar revestidos de fortaleza y caminar en tu luz. Bendigo todo tu pueblo, Señor, y a todo el oyente, Padre, que va a escuchar tu hermosa palabra en esta hermosa tarde. Bendito sea tu nombre, hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, vamos a empezar con el versículo del mes, ¿verdad? Que es Mateo 6:6 y nos dice así: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La palabra de Dios jamás se va a equivocar, jamás va a cambiar, jamás se va a mover de sus principios, de sus preceptos. Su palabra es tan clara, tan refrescante a nuestra vida, que para los que lo hemos entendido y hemos podido comprender lo que trajo a nuestra vida aceptar a Jesús como nuestro único Dios y Salvador, podemos contemplar que esta palabra nos ha traído mucha salvación, mucha redención y muchas fuerzas en nuestra vida. Y quiero empezar, hermanos, con el tema de hoy. El tema de hoy se va a llamar Refuerza tus estacas y vallados con Cristo Jesús. Voy a empezar con el primer capítulo, Isaías, capítulo 33, versículo 20. Y dice así: Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, moradora de quietud. Tiene tienda que no será desarmada, ni será arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Les quiero recordar que Sión significa fortaleza. Y dice mira a Sión, dice mira la fortaleza. Y dice que tus ojos verán a Jerusalén, moradora de quietud, de calma, de serenidad, de tranquilidad, de paz, que todo está bien, en control en Dios. Y dice, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Y vamos a hablar, ¿por qué estoy dando este versículo? Estoy hablando de que reforcemos nuestras estacas y vallados. Y les voy a empezar a decir por qué les estoy compartiendo esta hermosa palabra. Estaba alrededor, 2 de la mañana, pasadas de las 2:30 de la mañana. Y Dios me despertó, pero me despertó muy particularmente. Me quedé meditando en la manera y la forma que Dios me despertó. Y sí me hizo raro la hora, porque normalmente me despierta a las 3, un pasadita de las 3. Pero en esta ocasión fueron como después de las 2:30 y dije, algo pasa, algo sucede, Dios. Pero me quedé en mi mente en la manera en que me despertó y fue como, escuché unos golpes, como si alguien tuviera un martillo y le estuviera pegando a la madera, como golpeando la madera. Y yo dije, ¿quién está haciendo esto en la madrugada, pasada de las 2:30? Y fueron varios toquidos, no me acuerdo cuántos toquidos fueron. Híjole, ahí sí se me pasó recordar, no pude recordar cuántos toquidos fueron. Pero me quedé cuestionándome, Padre, ¿por qué me despertaste con esta manera de toquidos? Pero yo sentí que era cuando
con el martillo como poniendo lo que estoy diciendo de las estacas, como que alguien estaba golpeando para enterrar una madera o algo, ¿no? Como eso. Y yo me cuestioné, ¿por qué Dios me estás hablando por medio de esto? ¿Algo me quieres decir? Y no sé por qué se me vino a la mente de todas las cosas que hemos vivido, todas las cosas que han acontecido, las veces que el enemigo ha querido arrebatar la fe, arrebatar las ganas de seguir luchando, de seguir creyendo. Entonces dije, Señor, por ahí vas. El enemigo se está acercando a la venida de nuestro Señor y quiere lo que más puede robar de las almas, la salvación, la redención que Jesús nos trajo a nuestra vida. Y me recuerda que Dios nos está diciendo que tengamos cuidado y reforcemos nuestras estacas y vallados con Cristo Jesús. Y quiero decirles, ¿qué significa estaca? Estaca significa reforzar, es dar mayor solidez, ser más fuerte, dar nuevas fuerzas a lo que ha sido establecido. Una estaca es un objeto largo y afilado que se clava en el suelo. Tiene muchas aplicaciones como de marcador de una sección de terreno, para anclar en ellas cuerdas para levantar una tienda de campaña u otra estructura similar y así dar seguridad a la estructura de la tienda. Nosotros ponemos en marcha, hermanos, la estaca bien profunda hasta la raíz con nuestra oración, con nuestra comunicación al hablar, al conversar con Dios en nuestra intimidad. La oración es tan poderosa que derriba en el nombre de Jesús todo gigante, huestes, potestades y tinieblas que quieren envolvernos con sus mentiras y engaños, llenos de artimañas oscuras, vestidas de luz para engañarte. Al leer su palabra, damos luz a nuestro entorno y se disipan las tinieblas. El ayunar, activamos el vallado de protección. Al estar sintonizados con Dios cuando nos advierte o nos muestra de algún peligro. El ayuno nos hace más sensibles, para escuchar mejor a Dios. El buscarlo de madrugada nos ayuda a anticiparnos de los peligros que hay cotidianamente, ya sea en tentación, en pecado, en participar en algo malo o simplemente nos ayuda a evitar malas acciones que va en contra de los principios de Dios y de su palabra, que es lumbrera en nuestro camino. Quiero decirte, hermanos, que la estaca es lo que tú vas a firmar en un cimiento, en una tierra firme. Y quiero decirte que eso significa que todo lo que Dios te ha enseñado hasta hoy día, reténlo, cuídalo, protégelo, defiéndelo, atesóralo, porque te lo van a querer arrebatar. Lo que nos quiere decir con esta estaca es de que tenemos que fortalecernos, como al principio dijo. Tiene que reforzarse para que esté mayormente sólido y esté más fuerte y está muy establecido y no moverse. En los momentos difíciles, cruciales en nuestra vida, nos quieren quitar eso. Esa estaca. Nos la quieren quitar. Que es la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que retener y cuidar lo que hasta hoy día Dios nos ha dado como palabra, como enseñanza, como edificación. Nos ha traído sabiduría, nos ha traído inteligencia, ha traído a nuestra vida el comprender que es necesario buscar de su santidad, de su presencia. Mira, las cosas que hoy se están viviendo tan difíciles y tan duras, es que el enemigo está buscando cualquier cosita para podértelo robar, arrebatar y quitar. Y cuando Dios me despertó de esa forma y de esa manera, yo cuando oré a ese día tan fuerte, y yo le dije, Dios, ¿por qué tanto? ¿Por qué tantas cosas acontecen y pasan? Leo tu palabra y veo tantos que han pasado por tantas cosas.
Y después pasó que me contestó cuando les dije que buscarlo de madrugada. Esa era la respuesta que él me dio y se las compartí. Ahora me está diciendo que pongamos nuestra estaca. Para mí representa todo que hasta hoy Dios me ha enseñado. Todo lo que yo he escuchado de enseñanza de su palabra. Y eso lo tengo que cuidar. Porque muchas veces el enemigo viene a atacarte y a dañarte, a confundirte, a mentirte, para poder soltar esa fe. Y la estaca es que tú afirmes lo que ya tienes contigo ahorita, lo cuides. Y ahora quiero que vayamos a qué significa el vallado. Fíjate, primero hablamos de la estaca y ahora vamos a ver qué significa el vallado. El vallado significa cerco que se levanta y se forma de tierra apisonada o de bardas, estacas, etc. Para defender un sitio e impedir la entrada en él, para que nadie entre y para que no entre el enemigo. Una vida espiritual plena se forma y se labra, se construye una protección divina y brinda paz a nuestra vida. Tenemos que tener la capacidad de construir esa poderosa protección de vallado para impedir la entrada de las malas energías, de pensamientos cargados de negatividad y de acciones que van en contra de nuestro bienestar espiritual. En Ezequiel 22:30 me gustaría que lo leyéramos y dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Bien, la estaca es algo que vas a poder anclarla firmemente para que esa permanezca y no te la quite. El vallado es una protección que estás poniendo. El vallado es el que tú estás rodeando con protección divina. Esa es la continuación de la estaca al vallado. Afirma la fe que hasta hoy día has levantado con Cristo Jesús. Afirma esa estaca de todos los momentos que te dio Dios de victorias en los momentos más difíciles de tu vida y que las pasaste gracias a Cristo Jesús por su palabra, por clamar, por buscar, por ayunar, por buscarle de mañana, por obedecerlo, por sujetarte, por leer su palabra cada día, por alimentarte de él. Y ahora te corresponde ese vallado. Y ese vallado te lleva a vivir una santidad con Dios. Y te voy a llevar y te voy a adentrar a la santidad de Dios. Dice en Isaías 54:2: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Continúa alimentando tu vida espiritual. Sigue creciendo y madurando. Sigue fortaleciéndote en la palabra de Dios. Sigue comiéndola, alimentándote y siguiendo una vida agradable a Dios. Fortalece tu fe, tu creencia y fortalece tus buenos hábitos y buenas costumbres espirituales. Quiero decirte, hermanos, que hoy en día ya sabemos todo esto, que lo bueno es malo, lo malo es bueno. Todo lo que es en contra de Dios, para las personas que no quieren de Dios, está bien y no lo es. Desgraciadamente hoy en día el ataque contra los que queremos compartir la palabra de Dios es que, hermanos, no soy yo la que te quiero cambiar, la que quiero
que tu mente sea transformada. Simplemente te estoy compartiendo lo que a mí me ayudó y lo que Jesús vino a traer a mi vida, verdades. Pero eso no nos hace a nosotros, hermanos, mejores que tú, o que somos más o menos pecadores que tú, o que yo soy más que tú, o que yo te voy a menospreciar porque no estás con Cristo. No, eso no es lo que las personas que seguimos a Cristo de fe es. No. Lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos es su palabra que nos trae vestiduras limpias. Todos los días, hermanos, nos contaminamos y nos ensuciamos. Todos los días nos ponemos ropa nueva porque nos ensuciamos, sudamos, andamos para arriba y para abajo, llegamos, la ponemos en la ropa sucia, se lava y se vuelve a poner. En la vida espiritual, todos los días nos lavamos y nos purificamos en Cristo Jesús. Pero hoy en día, y siempre ha existido, que la gente que no quiere de Dios, que no quiere nada de Jesús, que no quiere nada de la Biblia, que están peleando por las religiones, por la fe, por la Biblia, esta es la verdadera, esta no es la verdadera, la iglesia es esta verdadera, esta no es la verdadera. No, eso no es lo que yo vengo a enseñarte o a pelear contigo, no, o a contendar, no. No quiero hacer contienda de nada de eso, al contrario, Jesús no vino a hacer contienda. Jesús viene a enseñarte su modelo de vida. Él nos empieza a educar, nos empieza a enseñar cómo hablar, cómo comportarnos. Mira, nuestra carne pelea tanto que cuando más queremos cambiar, híjole, es como que te ponen el pie cada rato, estás cayendo, estás cayendo. Pero es que tenemos que continuar hasta que lo logremos. Y lo vamos a lograr, porque Jesús está habitando en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero desgraciadamente las personas se sienten agraviadas por compartir un evangelio que te va a traer bienestar, va a cambiar tu vida. Mira, hoy en día no existe, muy poca gente, o yo las personas que voy a las tiendas, a cualquier lugar que me dirijo, no he encontrado personas que sepan hablar sin decir una sola mala palabra. Ninguna persona hasta hoy día, solamente la gente recatada, gente que está educada con principios en Cristo y gente que tiene educación verdaderamente más a Cristo, mis respetos. Una palabra de hablar totalmente diferente. No son vulgares para hablar, no son personas, como dicen, corrientes para hablar. Mira, puedes ser la persona más pobre y hablar correctamente. Puedes ser una persona muy rica y ser una persona muy mal hablada y muy fea en tu hablar. O puedes ser una persona rica, bien hablada y educada, o un pobre, grosero o educado. Eso depende de ti. Y más cuando Jesús viene a tu vida y te cambia. Eso es la diferencia que Jesús hace a sus hijos. Pero no me hace mejor que ti. Lo único que te puedo decir es que yo soy más rica. Yo soy rica, muy rica, porque tengo a Jesús. Jesús es una riqueza incalculable. No hay precio de tener a Jesús en tu vida. No lo hay. Y lo rechazan. El mundo está cayendo más y más y más y no quiere de Dios. Sodoma y Gomorra hizo lo mismo que estamos haciendo hoy en día. Están dando sus hijos, los están matando, los dan a vender, los violan, los abandonan. Los padres están en contra de los hijos, los hijos en contra de los padres. Todo se está multiplicando. ¿Por qué? Porque nuestra mente dice, nadie va a alcanzar salvación, nadie va a alcanzar ser mejor. Jamás, porque somos pecadores. Y no es así. Aquí nos está hablando
que el que ha alcanzado la gracia y el amor de Dios al estar escuchando su palabra, el estar escuchando estas predicaciones que van a alimentar tu alma y todo tu ser, te va a transformar de una manera sorprendente. Y te está diciendo que pongas tu vallado y tu estaca, porque van a querer venir a robártela, porque escogiste algo que no tiene aquí en esta tierra un valor que lo pueda sostener. Es que Jesús es un valor que no puedes sostener. Tienes un gran tesoro, un gran oro en tus manos, que jamás, jamás, jamás vas a poder calcular el valor que tiene. Eso es lo que hace Jesús en tu vida. Te educa, te instruye, te enseña, te da valores, principios, bases, cimientos. Te quita toda tu idolatría, te quita todo aquello que es en contra de su voluntad. En Isaías 55, del 1 al 3 nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, porque gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente, y dice, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Viste que dice que comamos de él, de lo bueno, del bien? Que nuestra alma se deleitará y que lo oigamos y vayamos ante su presencia. Y él hará un pacto con nosotros de santidad, de obediencia, de sujeción. Mira, quiero hablarte porque dice aquí, y haré con vosotros pacto eterno. Quiero hablarte de esto. Espero que Dios me permita poderlo expresar correctamente y lo voy a hacer lo mejor que yo puedo. Dice, ¿qué es el atrio en la Biblia? Pregunto, ¿qué es el atrio en la Biblia? Es altar de sacrificio donde puedes dejar todas tus vestiduras sucias y emblanquecerlas en él. Mira, el atrio es donde vamos todos los enfermos, todos los sucios, todos los contaminados, todos los que somos pecadores, todos los que estamos muy mal, vamos al atrio. Y ahí somos administrados, ahí somos consolados, ahí somos fortalecidos, somos levantados. Nos empiezan a enseñar una guianza que vamos por el camino correcto cuando vamos al atrio. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, le dijo a Moisés que él quería morar en medio de su pueblo. Él quiere morar en medio de nosotros. Él quiere morar en nosotros. Vamos a leer Éxodo 25, versículo 8, y dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Fue entonces cuando el Señor expuso el deseo de su corazón y ordenó a construir un santuario, es decir, un tabernáculo. Quiero decirte, hermanos, que está el atrio, está el tabernáculo de santuario. Hay pasos cuando uno viene a los caminos de Cristo. A mí cuando llegó el Evangelio a mi vida y me invitaron a la iglesia, yo ya estaba recién, como se dice, graduada de estilista en Guadalajara. Y me vine para Estados Unidos y me encontré aquí que necesitaba una licencia, sin saber que en mi escuela donde yo estudié
tenía contacto con State Board, que es donde pude haberlo obtenido sin haber estudiado de nuevo. Pero como no lo sabía, porque mi escuela tenía esa conexión, porque era escuela francesa, tenían sus conexiones, y lo ignoraba. Entonces, para no tener problemas al trabajar aquí, tuve que volver a estudiar. Entonces, cuando yo entré a estudiar, conocí a mi líder ahí. Y esa líder me invitó a la iglesia. Yo, la verdad, jamás había tenido una experiencia de esa forma, de esa manera. Yo había ido a otras iglesias, nada que ver. Pero cuando fui y yo no podía ni siquiera sacar mis manos de mis bolsillos. Yo veía que aplaudían, alzaban sus manos, cantaban, otros se postraban, otros brincaban de gozo. Para mí todo eso era nuevo. Pero cuando invitaron que fueras tú al altar y fui al altar, tuve mi experiencia con Dios. Dios ya me había traído desde Guadalajara, yo allá, dos hermosas angelitas de Dios que Dios usó para que orara para aceptar a Jesús en mi corazón. Entonces Dios ya empezó a cambiar mi camino y a moverme y me trajo acá. Y ahí es cuando empecé yo a buscar a Dios en el atrio. Era nuevecita, una bebita recién nacida, nueva, sin saber nada. Y ahí es donde yo llegué, llena de problemas, tristezas, soledad, enferma, por accidente, siempre con accidentes, y sin que yo los ocasione, pero bueno, y me encontré en ese altar, y en ese altar, Jesús, con su mirada tierna, me empezó a restaurar y a sanar, y me levanté. Cuando Dios me empezó a levantar, yo empecé a querer más de Él. Quería más alimento espiritual, quería crecer, quería saber más de mi Dios supremo, de mi Salvador. Y después me encontré en el tabernáculo. Y el tabernáculo significa en la Biblia pacto, convenio, su voluntad. Él es el gran yo soy. Cuando yo llegué al tabernáculo, yo ya empezaba a querer ser su voluntad, por amor, agradecimiento, gratitud. Empecé a tener convenios con Él, acuerdos con Él. Y yo era nueva, estaba aprendiendo. Y el tabernáculo también es un lugar sagrado. Era donde se preserva el arca de la alianza, conocida como arca del pacto, arca del convenio, donde se custodiaban las reliquias del Éxodo, es decir, las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Qué hermoso es poder tener esa información y traerte alimento espiritual. Las tablas de la ley son los mandamientos del Señor que te van a guardar, te van a apartar del extravío, de perderte. La vara, hermanos, es la que te va a sostener en medio de las pruebas, de las luchas, te va a sostener, vas a estar aferrado en ello. El maná es el alimento espiritual que te va a fortalecer como fortaleció a Jesús en el desierto en los 40 días y en las 40 noches que no comió, no bebió, porque él estaba lleno y saciado de la palabra de Dios. Y él venció y prevaleció. El enemigo huyó. En Ezequiel 37, versículo 27-28 nos dice: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo Jehová santificó a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Él quiere habitar en medio de nosotros para siempre, pero nosotros queremos habitar en medio de Él para siempre, hermanos. Recuerda de la estaca y del vallado, no lo pueden arrebatar.
Yo muchas veces en mi vida espiritual me han querido arrebatar eso. Si no tuviera estaca, si no tuviera un vallado, yo hubiera sido destruida. Y a veces piensas que no lo tienes, ¿sabes? Que no tienes esa estaca en tu vida y ese vallado. Pero cuando empiezas a crecer, a amar, sobre todas las cosas a Dios, empiezas a buscarlo, a leer su palabra, a orar, a ayunar, a buscarlo, a alabarle, cánticos nuevos. Empiezas a hacer un vallado de poder espiritual, donde está la defensa y la protección divina de Dios. Me acuerdo que mi esposo me contó cuando no me acuerdo si ya era mi novio o era mi amigo, vivían mi esposo y sus dos hermanos juntos. Mi esposo, no recuerdo muy bien cómo me platicó, si estaba en el baño y mi otro cuñado estaba en la sala. No sé si mi otro cuñado estaba o no, pero decía que no recuerdo muy bien la historia, no quiero inventarles, pero empezaron a sentir que el enemigo estaba afuera. Creo que ellos estaban con mucha oración, con mucha búsqueda de Dios. Ellos eran, súper buscadores de Dios. Yo conocí a mi esposo con mucho power, con mucho poder. O sea, su rostro era otro. Muy lindo mi esposo. Pero cuando a veces nosotros tenemos esa bendición de buscar a Dios, no le va a agradar, hermanos, al enemigo. Como no le agradó que Jesús se levantara a llevar el evangelio, y como muchos de sus discípulos, y como muchos siervos del mundo entero, que hay verdaderos siervos de Dios, que son atacados simplemente por enseñar la palabra de Dios, solamente por enseñar una verdad. Y empezaron a orar, mi esposo salió creo del baño, y empezaron a orar y se disipó toda tiniebla. Si no pones ese vallado, hermano, tus estacas y tu vallado, va a haber acceso de alguna forma y manera. Pero aquí Dios nos está enseñando qué importante es buscarlo, qué importante es obedecerlo y qué importante es aprender de su palabra para conocer los acontecimientos. Por medio, hermanos, del profeta Moisés, el Señor mandó a los hijos de Israel a construir un tabernáculo que habría de ser santuario donde el Señor pudiese morar entre el pueblo. Fíjate, por medio del profeta Moisés, el Señor mandó a los hijos de Israel construir. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Al estar escuchando la palabra de Dios, estamos construyendo nuestra fe, nuestro creer, nuestra verdad en Dios. Estamos construyendo cosas buenas, sólidas, para poder vivir en santidad y agradarle al Señor. El santuario, hermanos, significa revelación, santidad, obediencia y sobre todo el lugar donde adoramos, donde se encuentra la adoración, los cánticos nuevos al Señor, digno de toda adoración y alabanza. Lugar santísimo es, lugar de revelación, presencia de Dios y de la voluntad de Dios en su pueblo. En 2 de Crónicas 5:7 nos dice: y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Qué hermoso es tener un pacto con Dios. Hay una canción de Marcos Witt que decía: un pacto entre tú y yo, ¿no? Un pacto el cual yo he hecho con Dios es el día que yo me casé con mi esposo. Ese pacto tengo con Dios. Y le pido a Dios que jamás rompamos, mi esposo y yo, jamás rompamos ese pacto que hicimos con Dios. No lo hice con el hombre, no lo hice con los testigos, lo hice con mi Dios, mi Padre Celestial. Pacto con Él.
Por eso el anillo en el dedo. El anillo significa pacto. Por eso cuando tú lo quebrantas, lo rompes, eres infiel, pecas, engañas, traicionas a tu mujer, a tu varón. Te separaste, te divorciaste de Dios, no quieres más de Dios. Eso significa cuando tú rompes un pacto con Dios. Al casarte en la iglesia, no importa tu fe, tu religión, es lo mismo, estás rompiendo un pacto que hiciste con Dios. Para ti fue un juego hacer un pacto con Dios porque no lo veo, porque no lo conozco, porque no le creo, no lo deseo, o sí creo, sí le adoro, sí le exalto, pero rompo mi pacto. ¿Por qué? Porque esa estaca y ese vallado fueron descuidados, no fueron resguardados, buscando la presencia de Dios. Buscamos más la carne no se va a querer sujetar a lo correcto de Dios, siempre te va a decir, no quiero. Tu carne te va a decir, no quiero, te va a apartar de la voluntad de Dios. Así es la carne, pero el Espíritu te dice, aliméntate más del Espíritu Santo de Dios. La santidad, hermanos, de Dios es sublime y admirable. Es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida al tener a Jesús nuestro Salvador, porque al conocer y al tener a Jesús en nosotros, vemos al Padre y tenemos al Padre también, al Todopoderoso, el gran yo soy. ¿Sí entendiste eso? ¿O no pusiste atención? Fíjate lo que dice. La santidad de Dios es sublime y admirable. Es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida al tener a Jesús nuestro Salvador. Porque al conocer y al tener a Jesús en nosotros, vemos al Padre y tenemos al Padre también. Al Todopoderoso, el gran yo soy. Al tener a Jesús, tenemos al Padre. Al recibir a Jesús, recibimos al Padre. Juan 14:20 lo confirma. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Entendiste esto? Si tú aceptases a Jesús, tú tienes al Padre, a su divina santidad y su Santo Espíritu. Porque Jesús, al verlo y al tenerlo, tenemos al Padre. Aquí lo dice tan claro. En ese día conoceréis que yo estoy, dice Jesús, que yo estoy en mi Padre. Y dice, y mi Padre celestial, el Abba Padre, está en vosotros, como yo estoy en vosotros. Qué hermoso es eso. Por eso es muy importante vivir en santidad. Cada día lavar nuestras vestiduras. Cada día poder pecar, hermanos, menos. El obedecer. Porque si yo te digo, hermanos, yo no peco, te miento. Porque si yo peco, no lo sé, no sé en qué puedo pecar. Pero yo para mí, tal vez enojarme, salirme de la línea, ya estoy pecando. El no obedecer su palabra, ya estoy pecando. No soy santa y no puedo tal vez cumplir todos los estándares, pero sí todos los días vencer esta carne, pelear con esta carne, crucificar esta carne para poder limpiarme cada día y ser mejor y brillar y ser luz. No me puedo dar el gusto, hermanos, de contaminarme, quebrantarme, corromperme, ensuciarme, porque Dios es limpio, es santo. ¿Cómo puedes explicar con más claridad? Dios es amor y santidad. Él es vida. ¿Sabes qué es el enemigo? Él te da odio y muerte. Si comprendes la diferencia
de tener a Dios y no tener a Dios y vivir en el mundo sin un Dios, quien te rija, quien te gobierne, quien te lidere, quien te guíe, quien te muestre, quien te enseñe. Vas a vivir normal, viviendo en el pecado, en la suciedad, siendo bueno, siendo malo, saliendo amargura de tu boca, palabras de maldición, de bendición, corrompido. Pero con Dios peleamos la buena batalla cada día de nuestra vida para poder ser mejores, no porque quiero ser mejor que tú, sino porque Dios me ha llamado a hacerlo, como lo estoy diciendo en cada versículo, si pones atención. Te está llamando a santidad, a pureza. Dijo que vendría por su iglesia limpia, pura y sin mancha. Así lo dijo. En un abrir y cerrar de ojos vendrá. ¿Cómo nos encontrará? Tibios, fríos, calientes. Dice Dios que tibios te vomitarán. Mantente firme. Cuida tu intimidad con Dios. Pon esa estaca y ese vallado, hermanos. En conclusión, hermanos, sin vallado y sin estacas, somos presa fácil a corrompernos, a pecar, a desobedecer, ser rebeldes a la palabra de Dios. Pero si persistimos en poner buenas estacas alrededor de los cimientos que están sobre una roca fuerte e inmovible, podremos levantar un gran vallado de protección alrededor de nuestro vivir y de nuestros seres amados. Recordemos que Dios nos ha llamado a hacer la diferencia, como Él la hizo por nosotros. Por último, en Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo tenemos entrada a su trono celestial. No dejes que te mientan y te engañen, que eres hipócrita, que tienes un pie en el mundo y un pie en la fe. Saca tu pie de la inmundicia del mundo. Pon tu pie junto al otro firme en una verdad. No vivas jugando en la fe, diciendo que caminas en Cristo y caminas como si no lo tuvieras. Nos vamos a dar con todo, hermanos, para poder brillar con Cristo Jesús. Estoy tan sorprendida y me siento contenta, ¿sabes? Yo soy una niña chiquita cuando mi Padre Celestial me habla. ¡Uf! Es como si me hubiera traído una caja gigantesca de regalo. Mi Padre Celestial viene y me la da. Y yo la abro. Así me siento como una niña chiquita contenta. No sé si de la nada llega alguien y te regala algo. ¿No te sientes contento? No es tu cumpleaños, no es tu festejo, no es tu aniversario, no es nada. Pero que alguien llegue y te dé un regalo, ¿no sientes bien bonito? Cuando Dios habla a mi vida, hermano, yo me siento la más amada del mundo. Me siento contenta, gozosa, está el vino espiritual en mi vida. Escuchar, hermanos, que Dios me despertó de esa manera, que estaban amartillando una estaca así, pa, pa, porque eso es lo que mis oídos oyeron y mi imaginación fue lo que imaginé por los golpes. Dios me está llamando, hermanos, nos está llamando también a ti y te lo comparto. Protejamos hasta hoy día lo que Dios nos ha enseñado, lo que nos ha dado. Refuerza tu estaca y tu vallado, porque te lo van a querer robar, te lo van a querer quitar, van a querer ser estorbo en tu vida para apartarte y alejarte del Señor. Busca su santidad, busca su voluntad, busca de su presencia. Seamos agradecidos, valoremos lo que tenemos, que su palabra dice que un día la Biblia se nos será quitada.
y vamos a prevalecer con lo que se nos fue enseñado. Y Dios está hablando en línea. Dios está hablando, diciendo, oye, inclina tu oído. Dice, ora, como mi esposo en una predicación, entra a tu aposento en secreto y ora a tu Padre que te escucha, está atento a ti. No importa tu condición, hermanos. Si estás tibio, un pie en el mundo, un pie en la fe, es el momento que Dios está hablando de que juntes tus pies, afirmes tu oído, afirmes tus manos para exaltar a un Dios supremo que necesitas luchar por tu bienestar, por el gozo que el mundo está arrebatando al ser humano. Están quitando la luz, la paz, la armonía, están destruyendo familias, matrimonios, a jóvenes. Hay más drogadicción, hay más secuestros, más violaciones, más matanza, más pobreza, más injusticia, más abuso de la supuestamente la justicia. La policía que debe de protegerte es la que huyes de ella. ¿Cómo es posible, hermanos, que no podamos abrir nuestros ojos y podamos contemplar los momentos que estamos viviendo? Y Dios nos dice que atesoremos lo que tenemos y lo cuidemos y poderlo multiplicar al buscar su presencia. Amén. Espero con todo mi corazón que me haya dado a entender con la palabra. Pon tu vallado, hermano, pero primero afirma con estacas lo que Dios ya te ha dado, que no te lo quiten, y ese vallado de protección para que esté siempre esa palabra dándote aliento cada día, en cada despertar, en cada acostar. Dios te bendiga y te ayude en todos los momentos que necesites su mano. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Te pido que bendigas todo al oyente, todo el que está aprendiendo de tu palabra, siendo edificado, que esta palabra sea un manantial a sus vidas, un bálsamo, Dios, de fortaleza, de que se puede iniciar, se puede comenzar y se puede tomar decisiones correctas, Señor, al tenerte en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por amarnos y por ser tan fiel con nosotros, aunque a veces no nos lo merezcamos. Tú eres bueno. En el nombre de Jesús.